Shabbat Shalom a todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana que vuelve a ser doble como la de hace 2 semanas. Esta semana nos toca la parashá 32 Behar y la número 33 Bejucotai. Behar significa en el monte, Bejucotai significa en mis estatutos. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, ¿verdad? Mis oyentes que cada semana escuchan nuestros comentarios, vamos entonces a comenzar con una sinopsis de la parashá antes de comenzar ya con los comentarios de esta parashá. Los sabios nos dicen que cuando dos parashot están juntas, o dos parashot están juntas como esta, siempre tienen un mensaje. Y el mensaje aquí en esta parashá es que, bueno, Behar significa en el monte, o colina, o montaña, y en un sentido más profundo es alcanzar altura o elevarse. Har, Behar es en referencia, se está haciendo referencia a Har Sinai, que fue el lugar donde se entregó la Torá a los hijos de Israel. Y Behukotai, ¿verdad? Significa mis mandamientos o en mis estatutos. Cuando nos enseña entonces los sabios que cuando nos habla Bejar, nos habla del monte Sinaí, donde se nos entregó la Torá, nos indica que en el proceso de ir subiendo esta montaña de Sinaí, ¿verdad? Haciendo una referencia a la Torá, te vas a encontrar obstáculos en el camino. Y este será espinoso. Por lo tanto, tendrás muchos obstáculos para llegar a la cumbre y te costará entender la Torá. Recuerda que la única forma de alcanzar esta elevación es a través del estudio de la Torá, donde dice Bejucotai, es decir, en mis estatutos. Ahora, para poder entender Bejucotai, que es la otra parashá, estamos haciendo una unión de las dos parashá, es que Bejucotai, la raíz de Bejucotai es la palabra Huk. Y Huk viene de la palabra Hukins. También hay una parashá llamada Hukot en el próximo libro que vamos a ver. Hoy estamos terminando un libro, por eso que decimos Asak, Asak, maneja Sek. Esfuérzate, esfuerza y sé valiente. Y en esta para allá, el Eterno nos está indicando de que tenemos que esforzarnos, ser valientes. Cuando se determina en el estudio de la Torah, y no solamente en el estudio de la Torah, sino en hacer la Torah. Por lo tanto, los hukim no pueden ser interpretados ni comprendidos a través del intelecto humano. Si estos mandamientos no tienen lógica. Y los hukim deben ser cumplidos sin ser entendidos. Estos mandamientos son difíciles de entender. Y tienes que esforzarte para cumplirlo. Tienes que librar batallas en tu mente cuando tú no entiendes algo. Porque o sea, así es la manera, así es como nuestra mente generalmente funciona. Al menos en este siglo XXI, ¿no? Con esto en mente, ¿no? Vamos a ver las secciones de la Torá que contienen todo esto. Está el año de Shemitah,
que es la instrucción del año sabático, las leyes de transacciones comerciales, el Yobel, el año de jubileo, donde el año 49 de trabajo hay una serie de eventos que deberás tener hacer durante ese año. Es decir, son, imagínense, dejar de trabajar un año. Eso es incomprensible, señores. Eso es incomprensible. Vemos aquí las instrucciones sobre los esclavos, que es otra cosa que no se entiende mucho, y el rescate de bienes, que tampoco a veces mucha gente entiende. En la Parashá Behar vemos concluir cómo evitar todo tipo de idolatría y tener una alta estima de los días de reposo y el templo. En Bejucotai vemos el concepto de recompensa y castigo, que a veces no lo entendemos, a veces no entendemos, pero Hashem siempre te va a recompensar y siempre te va a castigar dependiendo de tus acciones. Y eso tenemos que comprenderlo, ¿verdad? Aunque no lo entendamos, tenemos que tener conciencia de esto. Vemos aquí los votos y los precios de la redención, tanto de personas como de animales. Y finalmente la parashá doble termina con la dedicación de la tierra de Hashem en el jubileo. La enseñanza se llama, como usted ha visto, confía en Hashem. Confía en Hashem. Así que vamos a hacer con la oración sobre el estudio de la Torá. Bendito eres tú eterno, mmm, Rey del mundo, Rey del universo, que santificas, nos guardas a nosotros y nos has dado el estudio de la Torá. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. En Vallicra 26, eh, dice, 13, dice, si anduvieres en mis decretos y los guardares, mis estatutos, y los pusieres por obra. Así comienza la parashá Bejucotai. In Bejucotai teleshu ve'et misbotai teshmeru vat aseten otam. El famoso comentarista bíblico Rashi explica que si anduvieras en mis estatutos, tiene un significado. ¿Por qué? Porque él dice que hay un sí condicional, ¿verdad?, en la palabra in, y esto es que para andar en los mandamientos tienes que estudiar en la Torah, esforzarse en el estudio de la Torah. Y él dice que la palabra y el sí es un pedido, una súplica de parte de Hashem. Hashem no está pidiendo, según Rashi, según la interpretación de Rashi, te está suplicando que estudies Torah. Que estudies Torah y que lo pongas por obra. Esta es la razón de estudiar Torah. Ponerlo por obra. ¿Ok? Este es lo que Hashem te está pidiendo. Eh, y esto tienes que tenerlo en mente todo el tiempo. Estudio, ¿para qué? Para ponerlos por obra. Entienda o no entienda, los pongo por obra. Es decir, estudie mucho, estudio poco, igual tengo que hacer el mandamiento. Eso es básicamente lo que nos quiere estar diciendo este pasú. Por supuesto que la palabra Bejucotai, eh, sabemos muy bien pues que viene de la palabra Jukin, que son leyes las cuales no pueden ser interpretadas ni comprendidas a través del intelecto humano. Es decir, que el cumplimiento de aquellas mismas debe ser a través de la confianza en Hashem. O sea, tú tienes que confiar en Hashem cuando tú lees la Torah. Sabemos que no solamente hay Jukim, sino hay Edot, mandamientos de Edot, que son señales, que son fiestas, que son señales del templo, etcétera, etcétera.
y hay mishpatim, que son mandamientos de orden civil, que generalmente van dirigidos al prójimo. Esos son los tres tipos de mandamientos que hay, pero los hukim son los que nos mueven la obediencia, porque no pueden ser interpretados ni comprendidos a través del intelecto humano. El hukim entonces debe de ser cumplido sin ser entendido. Pero esto tiene que ser para todos los mandamientos. Es decir, aunque yo no entienda, porque tenemos un problema que, mire, pero explícame, porque no entiendo. Mucha gente pasa esa cuestión y no hace el mandamiento porque no lo entiende. Es decir, el hecho de que entiendas o no entiendas no quiere, no te da garantía, que el estudiar no te da garantía de que vas a entender. Simplemente entonces tienes que hacerlo, pues. Señores, tenés que esforzarte para cumplir. Luchar esa batalla en tu mente, porque la mente va a estar diciendo, pero bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer este mandamiento? Y tenemos que entender que el camino para obedecer la Torah va a ser espinoso. Como Har Sinai, que significa espinoso. Sí, no va a ser fácil. Razón tenía Yeshua cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y seguramente que tenía esto en mente, que iban a haber cosas en nuestras vidas que no van a ser fáciles, pues. No van a ser fáciles. Con esto en mente, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? 6 ¿cómo decirlo? 6 claves, ¿verdad? Para poder recibir algo de Hashem. Dice, ¿por qué tienes que esforzarse en estudiar la Torah? Y está este versículo en Devarim 13:5 que dice, en pos de Hashem nuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus misbot, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Son 6 acciones. Andaréis, temeréis, guardaréis, escucharéis, serviréis. Y todas tienen que ver con acción. Todas tienen que ver con ponerlos por obra. No hay absolutamente nada que tú no puedas recibir de Hashem si no lo pones por obra. Igual que la emuná y la bitajón, que vamos a hablar eso, y confiar en Hashem. Es algo que tú tienes que obrar, que tienes que hacer. Ahora, ¿qué significa andaréis? Los sabios indican que debes de esforzarse, así como dice Rashi, en estudiar la Torah. Mire, si usted se ve el contexto de vemos estas 6 acciones que debemos de tomar, y lo primero que nos dice es estudiar Torah. Y al estudiar Torah, ¿verdad? Entonces empieza el proceso para poder recibir bendiciones de Hashem. No puedes recibir bendiciones de Hashem genuinas si no tomas estos 6 pasos. Entonces, primero debes esforzarse en estudiar Torah. Y vuelvo a decir, estudiar Torah es estudiar tú solo primero. De alguna manera, estudiar Torah no te está diciendo que profundices en la Torah, sino que estudies la Torah. Por lo tanto, señores, usted debe de estudiar Torah, leer la Torah. Usted cada semana debe leer la porción relacionada a la Torah para saber de lo que estamos hablando. Usted se prepara.
y debes esforzarte a estudiar Torah, que básicamente está diciendo que leas la Torah, ¿okay? Que leas la Torah o que escuches la Torah. Cuando tú te esfuerzas estudiando Torah, entonces dice aquí temeréis. Ahora, ¿qué significa temeréis? Los sabios nos indican que es obedecer a Hashem por temor. Ahora, el Yirah Hashem básico es temor a las consecuencias de nuestras acciones. Entonces tú estudias Torah y tú tienes que temer a Hashem. Mano, yo no voy a hacer, yo no voy a robar, yo no voy a mentir, yo no voy a hacer esto. Por temor a Hashem. Por el temor a las consecuencias. Así que, número uno, como puedes ver, lees literalmente la Torah y la Torah te está diciendo algo, ¿no? Basado en que, por supuesto, hay Torah para los judíos, hay Torah para los Beni Abraham, hay Torah para los gentiles, etcétera, etcétera. Ya hemos estudiado esto. Simplemente estoy aclarando. Entonces usted estudia lo que a usted le toca. Si usted en Beni Abraham, bueno, busque estudie las 7 leyes de Noah. O las 7 leyes universales, como lo quiera decir. Pues. Y entonces usted teme, dice no robar, no matar, etcétera, etcétera, lo que diga. Y usted debe de temer a las consecuencias de esas acciones. Así que el segundo punto, después que tú sabes literalmente lo que te está diciendo la Torah, entonces te tienes que obedecer a Hashem, a lo que estudiaste, tú mismo estudiaste, lo dices tú mismo, lo escuchaste tú mismo, eh, por el temor a las consecuencias. Tercero, después que tú entonces estudias Torah, tienes ese sentido de temor a Hashem, entonces guardaré. Aquí se dice que es ponerlo en tu corazón, es porque debes de meditar. Ya aquí empiezas a profundizar tú mismo, escucha bien. Primero, esta primera parte eres tú solo. Esto es muy importante. Las 3 primeras son solo. Lo pondrás en tu corazón. Entonces, meditar. Por cierto, en el judaísmo hay mucha meditación. Tarde o temprano te vas a encontrar, si estás estudiando judaísmo en alguna página, tarde o temprano te vas a encontrar con las meditaciones. Sin embargo, es una parte, es decir, a veces en la cábala luriana, la meditación es todo, pero eso es parte de la Torah. No está diciendo otra cosa, es decir, lo pones dentro de tu corazón, medita, puedes usar para controlar tu mente, poner musiquita, cerrar los ojos, eh, puedes hacer, puedes usar la imaginación. ¿Para qué? Para adherirlo a tu corazón. Esto es la idea es que quede, que penetre en tu corazón. ¿Para qué? Para que después pueda aflorar. Después que tú te has hecho esto, tú solo, estos 3, miren lo que viene aquí en el cuarto. Escucharéis. Es interesante porque aquí, cuando tú entonces estudias la Torah tú solo, entiendes por ti solo que, es decir, tienes el temor a Hashem, a las consecuencias de lo que Hashem te está diciendo, ¿no? O respeto a Hashem. Respeto por las cosas buenas que tienes que hacer y por las cosas donde tú tienes que desecharlas. Entonces, vas a escuchar la interpretación de los sabios. No puedes ir a estudiar con los sabios, con un maestro, si tú no has hecho estas 3 cosas primero. Y este es el gran error de las personas. Van ya al sabio, vamos para el sabio. No, tú tienes que adaptar tu mente, tú tienes que estudiar, tú tienes que saber que esta es palabra de Hashem.
Okay. Ah, entonces, para entender, ¿verdad? Ya la has puesto en tu corazón. Para entender, debes escuchar la interpretación de los sabios. Escucharéis. Entonces, tú ahí tienes la capacidad, escuche bien, porque en algún momento te vas a encontrar con un maestro que diga algo incorrecto. Pero ya tú tienes el principio en tu corazón. Y entonces escucha la interpretación de los sabios. Mire, los que enseñamos siempre tenemos un objetivo en la enseñanza. Por ejemplo, yo hoy tengo el objetivo de que tú confíes en Hashem. Por supuesto, usted puede ver, usted está escuchando la interpretación de la parashá, pero yo estoy tomando una, una mínima, ¿verdad?, parte de todo el compendio de la parashá. Y hay gente, ¿verdad?, que no entiende este corazón. Dice, pero ¿por qué no enseña esto? ¿Por qué no enseña lo otro? Bueno, simplemente nosotros los maestros nos mantenemos en un tema en específico. No hablamos muchos temas para no embargar a la persona de tantas ideas, sino que se lleve una idea. Y la idea es que tú confíes en Hashem. Ese es el propósito de hoy, que tú confíes en Hashem. Entonces, cuando venimos aquí, ya usted, de alguna manera, entonces, al escuchar la interpretación de los sabios de un tema en específico, entonces ahí, entonces tú puedes generar, ¿verdad? Y entonces ahí se plasma en tu mente. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que el quinto paso es que serviré a Hashem. ¿Qué es servir a Hashem? Es la boda a Hashem. Por ser la boda más top, es la boda que se hacía en el templo. Pero la boda, sí, es el servicio a Hashem, tiene que ser por amor a Hashem. Servir a Hashem es con amor a Hashem. Como dijo Yeshua, hay dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. El segundo es que es la sexta principio que vemos aquí. Seguiréis. Sí, ponerlo por obra, pero al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cuando tú llegas a esto, que haces todas las cosas por amar a Hashem, y entonces todo esto que haces, el estudio de la Torah, la interpretación, sabiendo que todo es por Hashem, porque aquí hay, esto es lo más importante de todo esto, que tú confíes en Hashem, que tú este, tengas confianza en Hashem y lo pones por obra. Entonces, cuando tú llegas a esto, ¿verdad? Entonces, Hashem, cuando tú llegas a este sexto punto, Hashem promete las siguientes bendiciones. Hashem, cuando tú llegas a estas 6 acciones, Hashem debe de cumplir la ley universal, que por cierto está en esta parasha, que es ¿cuál? Recompensa y castigo. Y aquí vamos a hablar de las bendiciones. Si sigues leyendo, cuando termina este versículo en Devarim, dice así: veamos la recompensa de Hashem cuando tú haces los 6 pasos que te acabo de nombrar. Yo daré a vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciarlo. Qué gran bendición esta. Fíjense que los sabios dicen que y daré es la palabra benatati, y que esta es para describir 3 bendiciones por separado, que es prosperidad financiera, salud mental
o salud física y mental, y seguridad y protección. Esas son las tres cosas que Hashem nos promete cuando tú haces los 6 pasos que nos... El séptimo paso es que cuando Hashem te dice esto, ahí tú tienes que confiar en Hashem. Ahí tienes que confiar en Hashem, porque cuando tú confías en Hashem, que Hashem te va a suplir estas tres cosas, va a traer algo muy grande, que es que estas tres cosas traen shalom a las personas. Traen shalom a estas personas. Vamos a ver entonces cuáles son las bendiciones que traen ese. Trae la bendición financiera. Ahora la bendición financiera viene de la lluvia. Los agricultores entienden muy bien esto, porque sin lluvia el agricultor no va a tener ningún tipo de cosecha. Y aquí vamos, ¿verdad? Y a entender, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Que dice, y daré la lluvia en sus estaciones apropiadas. Daré la lluvia en sus estaciones apropiadas. Por lo tanto, la lluvia, el Eterno va a dar la lluvia en el momento que tú la necesites. Por cierto, la lluvia tiene un efecto purificador al aire y al agua que vas a beber. Por lo tanto, seréis sanos y viviréis hasta alcanzar una edad avanzada, y tus hijos serán salvos, sanos. Esto es importante porque fíjense que la lluvia trae la bendición y purifique el aire y el agua. Y esto nos trae sanidad física. Y esto lo podemos ver por medio de cuando está lloviendo, usted empieza a sentir un olor que la gente dice huele a lluvia. Pero este es el olor del ozono, que su característica primordial es purificar tanto el agua, el aire y la tierra. Imagínense eso. Imagínense lo que trae la lluvia. Y es interesante porque la lluvia viene del cielo, ¿no? Y de alguna manera la lluvia sabemos que trae bendición. Cuando vemos la lluvia debemos dar gracias a Hashem, hacer la oración sobre la lluvia. Entonces, Hashem te dará sanidad. Pero la lluvia, cuando viene en su momento oportuno, ¿qué significa esto que Hashem trae en su momento oportuno en la tierra? Bueno, número uno es que la lluvia viene de noche, para que no afecte tus actividades de día, pero cuando estás descansando. De hecho, cuando llueve de noche, el ambiente se pone mucho mejor para dormir. La otra es en la estación que necesites y en la cantidad que tú necesitas. Y esto es interesante porque el agricultor necesita al principio una lluvia muy fuerte para que limpie la tierra, ¿verdad? Quite todos los escombros, quite todos los desechos, para él poder entonces que esa lluvia penetre en la tierra para él poder entonces sembrar. Después que siembra necesita otro tipo de lluvia, ¿verdad? Más ligera, pero constante para que esta semilla vaya creciendo. Y en la medida que va, va creciendo y va saliendo ya el tallo de lo que ha sembrado, necesita más agua, más frecuente, para irse fortaleciendo hasta que llega a la cosecha. En ese momento de que llega a la cosecha no debe de... La lluvia no puede ser muy fuerte porque se puede perder los frutos de la cosecha. Y finalmente, la lluvia tiene que caer en los campos y no en la ciudad.
Toda la lluvia debe caer en los santos y no en la ciudad. Consecuentemente, vendrá el beneficio. La cosecha será abundante, la tierra dará lo mejor de sí, tendrás un beneficio económico, los animales serán sanos y el ecosistema será sano. Mire, cuando el ecosistema es sano, entonces todo empieza a fluir de manera eh, armoniosa, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Hashem prometió que todo árbol daría fruto tan abundante que no tendrías descanso entre una cosecha y otra, y que comerías poco y quedarías satisfecho y el resto lo vas a vender. Esto es muy interesante porque, miren, cuando el ecosistema es sano, los animales no atacan al ser humano porque el animal ataca cuando tiene hambre. Y cuando el ecosistema es sano, es decir, que la cadena alimenticia, ¿verdad? Se es genuina, entonces todo, no hay desequilibrio en el ecosistema y todo entonces fluye correctamente. Y esto llama la atención porque, miren, ustedes tienen que entender que tú sin comida no puedes tener shalom. Tú si no tienes protección, no tienes shalom. Tú enfermo no puedes, es decir, no puedes, es que no puedes. Y Hashem tiene esto tan claro, ¿verdad, señores? Tiene tan claro, ¿verdad? Que tú necesitas de prosperidad financiera para alabarlo a él, porque es muy difícil, ¿verdad? Todas estas cosas. Miren, y aquí me llama la atención, es que tú quedarás satisfecho. Cuando hay abundancia razonable, entonces tus hábitos empiezan a cambiar. No comes por comer, como hay gente que lo que llaman en el argot popular hambre vieja, ¿verdad? Que es que nunca se sacian. Pero es producto que han pasado tanta necesidad, ¿verdad, señores? Y no debemos criticar a esa gente. Han pasado tanta necesidad que su mente piensa de que, por eso es que necesitamos paz mental. En el momento que tú entiendes, ¿verdad? Que Hashem te va a bendecir, cada día traerá su propio afán, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la tranquilidad y entonces comes lo necesario. Y la cuestión es que quedas satisfecho y entonces tendrás más prosperidad. En la porción de Bejar, vemos aquí, leemos como los beneficios de haber observado los mandamientos sobre la seguridad y la protección. Porque dice, nos promete, morarás seguro en la tierra y morarás con seguridad sobre ella. Es decir, que vemos aquí que va a haber todo este tipo como digo, prosperidad financiera, va a haber salud por medio de la lluvia. La lluvia va a traer protección, va a traer el ambiente correcto, el sistema será correcto y la gente va a dar una seguridad de protección porque los animales no te van a atacar. Segundo, el hombre que te rodea cuando hay prosperidad financiera y hay salud, las personas entonces no roban. O no cometen crímenes. Hay varios países escandinavos como Finlandia, Noruega, Suecia, por nombrar unos, que tienen un alto estándar de vida. ¿No? Ganan mucho, tienen un buen estilo de vida. Y esto hace, ¿verdad?, de que los índices del crimen sean bajos. No es que no hay, es bajo. Por lo tanto, ellos tienen seguridad y protección. Seguridad y protección. Y estas tres cosas te dará shalom, señores. Cuando tú no,
Tú no puedes tener shalom si no tienes la parnasá básica, la salud básica y la seguridad básica, que es lo que estamos hablando. No puedes tener shalom, porque la shalom es lo que va a magnificar todas estas cosas. ¿Qué es prosperidad financiera básica? Bueno, que tú tengas lo suficiente para comer, para tener sus necesidades básicas cubiertas. La salud física es que tenga suficiente salud para trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, alguien enfermo no puede trabajar. Entonces, debes de tener suficiente. Si tú tienes salud suficiente para trabajar, tú tienes que decir Baruch Hashem. Si tú tienes parnasá, ¿verdad? Financiera, básica, suficiente para comer, para comprar algunas cosas, lo básico para vivir, tú tienes que decir Baruch Hashem. Y si tú tienes una seguridad y una protección, es decir, tienes una casa, un techo, donde tienes un sitio con cerca, ¿verdad? Tiene las acciones mínimas. Miren, las villas, por lo menos aquí en Venezuela, se han hecho muy populares porque la villa te da una protección, porque toda la urbanización, ¿verdad? Tiene un muro generalmente alto, después viene una cerca eléctrica, ¿verdad? Y entre esas dos cosas pueden haber 3 y 4 metros. Aparte de eso, hay cámaras, ¿verdad? El cual te da seguridad. Hay vigilantes, el cual te da la tercera acción, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas te dan una seguridad, una protección básica. No quiere decir que no te vaya a pasar nada, pero ¿qué es lo que pasa? Es que el tráfico al entrar a una organización a la villa es restringido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paso peatonal es restringido, le toman a las personas su número, su nombre, para dónde va, llaman al dueño de la casa, mire, el jurado está aquí. Entonces, se siguen ciertas reglas que te traen cierta seguridad. Hasta el punto entonces que en la villa ves niños jugando fuera de sus casas porque hay cierta norma y cierta seguridad. Entonces, cuando tú tienes algo así, que le acabo de decir, entonces esto te va a traer shalom, ¿no? Te va a traer shalom. ¿Por qué? Porque tu propiedad tiene alto índice de no ser robada ni atacada, ¿verdad? Este, vas a tener tu comida, vas a tener donde vivir, un techo donde vivir, vas a tener salud. Bueno, perfecto. Rashi dice que si tenemos parnasá básica, eh, refugiarse más y tenemos protección, pero tú no tienes shalom, entonces se considerará que si tú no tienes shalom, nada estás haciendo, algo está pasando. Es decir, ¿y qué es lo que está pasando? Que no tienes la confianza en Hashem. Y aquí es donde viene el punto mmm, más importante es que nosotros necesitamos tener shalom, ¿verdad? En Hashem. Porque la shalom es el nexo que conecta todas las visiones proféticas de la redención. Y es la consigna universal de todo el mundo quiere shalom. Todo el mundo quiere paz. ¿Y qué es shalom? Bueno, shalom es una de las palabras más conocidas que tenemos. Usted ve en casa que hay adornitos de madera, de otros materiales, fotos, cuadros con la palabra shalom y la gente ya sabe que tiene la shin, la alarma y la mem. Ahora, ¿qué significa la palabra shalom? Tiene tres significados. Primero es la que todos conocemos, que es paz, tranquilidad. Esa es cuando tú tienes paz
física, ¿verdad? Paz mental, paz espiritual, tranquilidad, ¿no? Después está la otra palabra que es shalom, es taslamnum, que es retribución. Cuando tú sabes, ¿verdad? Que Hashem te va a retribuir, tú tienes confianza en Hashem, que Hashem te va a retribuir. Y eso es confianza, eso es bitajón en Hashem. Y eso es lo que tú necesitas, confiar en Hashem, que es lo que te trae la shalom. Y tercero es shelemut, que viene de completo. Cuando tú te sientes a gusto con lo que tú tienes, cuando tú ves que tú tienes tu parnasá básica, que tú tienes tu casita, que tú tienes salud que te permite trabajar, ¿verdad? Y te permite estar en una casa donde sientas la seguridad para tu familia. Entonces, eso es integridad. Entonces, eso es estar completo. Eso es estar íntegro. Y esto, cuando tú lo llevas a tu mente, te trae confianza en Hashem. Todo esto está muy bonito hasta que vienen los problemas, cuando están las situaciones difíciles, cuando hay problemas de salud, de parnasá, cuando tú te sientes que tienes peligro de alguna cosa, ahí se te acaba la paz y la tranquilidad. ¿Qué hacer cuando tienes estos problemas difíciles? No entiendes lo que está pasando. Déjame decirte que cuando tú no entiendes lo que está pasando, tienes, entre paréntesis, tienes un juquín en tu vida. O sea, algo que tú no entiendes, como son como los juquines, como son que algo, a una situación que tú no entiendes es cuando tú empiezas la razón humana no puede entenderlo por sí sola. Y que transcienden la lógica, señores, de nosotros. Que uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando esto? Entonces nosotros tenemos que usar el principio que Israel, el pueblo de Israel, hizo cuando le presentaron la Torá en Har Sinaí. Dijeron al Eterno, haremos y después entenderemos. Señores, usted sigas adelante. Cuando hay algo en su vida que usted no entiende, usted empieza a aplicar los principios que están en la Torá. Cuando tú estás en una situación ilógica, incomprensible, irracional, tu única acción es tener emuná, que Hashem está detrás de otro, y confiar en Hashem, tener bitajón en Hashem. Tú, a ti, número uno, te toca hacer lo que a ti te toca hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, estudias tu Torah, ¿verdad? Tienes temor a Hashem, ¿verdad? Agarras y pones por obra lo que has escuchado, has entendido, has leído, oras, recitas tu tefilá, recitas tu tejilín, das sedacá al necesitado, ayudas al prójimo, haces obras de caridad. Empieza a actuar de acuerdo a lo que Hashem te ha dicho. Y aunque no entienda la situación, tú sigues confiando en Hashem. Confiando en Hashem. Debes tener la firme disposición de someterte a la voluntad divina. Usted tiene que entender esa situación. ¿Qué tenemos que hacer, señores? Bueno, número uno, Hashem tiene el control de todo. Miren, le voy a poner un midrash para ya terminar la enseñanza. Una historia real, hace 50 años, esto pasó en Israel. Es un midrash, pero un midrash verdadero. Había un comandante de alto rango en el ejército de Israel. Y este comandante, ¿verdad? Un día salió muy tarde de su base militar. Ya era más de medianoche y salió a su casa, que quedaba en la ciudad más cerca de la base militar, que quedaba a las afueras de la ciudad.
Cuando ya va a mitad de camino, se daña su vehículo y se queda varado en medio de la nada. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿por qué no llamó agarró su celular? Bueno, señores, no existían los celulares. No existían los celulares. Tampoco se llevó radios, ¿no? Como los militares que tienen radio. Por lo tanto, no le quedó otra opción que bajarse del carro y pedir que lo ayudaran a llegar a la ciudad. Bueno, en eso paró, al rato paró el único carro que pasó. El carro se para un poco más adelante, él corre, se monta y cuando se monta se da cuenta que son unos árabes islámicos que se han montado un carro de los enemigos de Israel. Al tratar de salir del carro, no pudo, los árabes lo amordazan y se lo llevan. Lo llevan a un sitio desértico y ahí le dicen, se dan cuenta que sabemos ahora quién eres, ¿verdad? En el ejército, sabemos que eres un comandante y van a buscar al jefe de ellos para hacerle algunas preguntas. Y el jefe de estos árabes islámicos les dijeron, bueno, mira, queremos que digas todos los secretos militares que sabían, cuáles son todo lo que tú sepas. Y él no decía nada. Empezaron a pegarle, a torturarle, a vejarlo por 3 días. Al tercer día él comenzó a debilitarse y a flaquear. Ya no podía más. Un día, con la fuerza que le quedaba, le dijo a los árabes que volvieron al cuarto a seguirle pegando y le dijo, si quieren me matan, pero yo no voy a decir nada. Todo esto me lo llevo a la tumba. Al decir eso, hubo un silencio en el cuarto. Y de repente todos empezaron a aplaudir. A todos a decir, la prueba ha sido superada. Llamaron por radio diciendo, la prueba ha sido superada por el objetivo. Y entonces le dijeron toda la verdad, que había sido un montaje, porque a él se le daría un gran ascenso a un cargo muy importante en el ejército de Israel. Entonces se dio cuenta que era una prueba para él. Le dijeron que aquel día, ¿verdad? Ellos, era un plan muy bien orquestado desde el momento que hicieron que el carro se averiara, le dieron gasolina hasta que llegara a la mitad del camino. Hicieron que ese día saliera tarde de la base. Ese día el ejército controló todos los carros que debían pasar por la autopista donde él iba. Eh, y la familia sabía que iba a estar en una misión especial. Controlaron absolutamente todo, señores. No. Ahora, la pregunta es, esta historia nos trae un mensaje directo para todos nosotros, señores. Todos los problemas que tenemos en nuestra vida es un montaje de Hashem para hacerte saber que Hashem tiene una gran bendición para ti, tiene un gran ascenso para ti en tu vida. Entonces, cuando tengas un problema, sepa que es un montaje de Hashem. No entiendes nada porque es un muquín. Es algo que, pero entonces debes de confiar en Hashem. Sí. Por ejemplo, ejemplos aquí. Te robaron, te insultaron, te botaron del trabajo, te enfermaste, tienes una situación difícil. Recuerda entonces que todo es un montaje de parte de Hashem. Si vas al doctor, ¿verdad? Y el doctor se equivoca en el diagnóstico de tu tratamiento, entonces, ¿qué tienes que hacer? Confía en Hashem, porque es un montaje de Hashem. Todo es un plan perfecto de Hashem.
hasta el más mínimo detalle, como pasó con este comandante. Hashem te va a poner una prueba. ¿Para qué? Para que puedas recibir una bendición. ¿Qué hacemos generalmente nosotros cuando tenemos una prueba? Empezamos a pelear con la situación. Primero decimos, Hashem, ¿dónde estás tú? Porque estás permitiendo esto. Nos metemos con Hashem. Lanchón hará con Hashem, número uno. Después nos ponemos a pelear con los actores del montaje. Que este hizo esto, que hizo lo otro, que porque la suegra me gritó, que porque la mamá me hizo tal cosa, que en el trabajo salen estos problemas. Señores, todo es un montaje. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nos empezamos a debilitar, ¿verdad? Nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a perder la cordura nuestra, porque no tenemos conciencia que todo lo que está pasando es una prueba de Hashem que nos ponen. Y déjeme decir una cosa que usted tiene que entender esto. Hashem no te va a poner una prueba que no puedas soportar. Si tú estás en una prueba, Hashem. Conclusión. Hashem siempre nos pone prueba para llevarnos a una mejor acción, señor, para llevarnos a un mejor estatus. ¿No? No, las pruebas a lo mejor es para tener bendiciones de tipo económica, bendiciones de tipo de salud, o de Shalom Valle en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Debes recordar que todo es un montaje de Hashem. Debemos de tener emuná en Hashem. Debemos tener confianza en Hashem. Hashem te dice que nunca te va a abandonar a ti, mientras tú no abandones la Torah. Por lo tanto, señores, los cumplimientos de los hukim deben ser a través de la bitajón, es decir, en la confianza en la voluntad de Hashem. ¿Qué es bitajón? Generalmente se traduce como confianza, pero bitajón es un poderoso sentimiento de optimismo y de confianza, no basado en la razón, no basado en la experiencia, no es basado si entiendo o no entiendo, ¿no? Sino, señores, es un optimismo de saber que Hashem tiene el control de tu vida y que tú tienes que, como esta para allá, esfuérzate, valiente, tienes que esforzarte en el estudio de la Torah, tienes que esforzarte en la prueba. Hashem quiere que saques lo mejor de ti. Señores, la emuná es lo que tú crees basado en la Torah. Bitajón ya es la confianza en Hashem, y tú sabes que entonces que Hashem es bueno y grande en misericordia. Entonces, si tú sabes que Él es el único que está a cargo de todas las cosas, si tú sabes que Hashem es poderoso para hacer cualquier cosa, entonces no tengas miedo, no tengas incertidumbre. Igual que la emuná y la bitajón es algo que está por encima del raciocinio. No se trata de una conducta basada en la experiencia ni de la confianza, sino de una actitud de confianza en Hashem. Confía en Hashem, Señor. Señores, no hay cosas, no hay accidentes, no hay cosas que salen al azar, ¿no? El mensaje central de la parashá es que no hay algo al azar, no hay nada que está la suerte en sí, no hay accidentes, nada simplemente ocurre por ocurrir. Dios está dirigiendo el mundo. Todas las cosas ocurren por un mensaje divino calibrado por Hashem. Él se comunica constantemente con nosotros y debemos de detenernos y preguntarlo, ¿qué Dios me está enseñando? No ponerte por bravo, en lugar de estar quejándonos y cuestionando los caminos de Dios y quejándonos de la gente que nos rodea, que supuestamente nos está dañando. Debemos enfocarnos en oír su mensaje y de prestarle atención. Señores, si te esfuerzas en estudiar Torah, si obedeces a Hashem primero, si tienes temor a Hashem, si los pones en tu corazón, meditas en estas cosas, entonces cuando vas a escuchar la interpretación de los sabios, de tu padre, de tu maestro, entonces tendrás la actitud para poder servir, de hacer una boda por amor a Hashem, que es el primer mandamiento, y el segundo es por obra para el prójimo. Cuando tú haces esto, entonces Hashem te da prosperidad financiera, salud, seguridad y protección.
Esto, cuando lo unes con la emuná, te trae shalom. Entonces, emuná y bitajón, fe y confianza en Hashem, confía en Hashem porque Él tiene control de tu vida. Shabbat Shalom.